Muchas gracias por su respuesta. En primer lugar, me gustaría hacer una matización al respecto precisamente del archivo de la fábrica de armas. Usted ha dicho que es propiedad del Ministerio de Defensa y me gustaría matizar que no es propiedad del Ministerio de Defensa, sino que su titularidad es del Ministerio de Defensa, porque la propiedad entiendo que es tan mía, suya o de cualquiera de los que están en esta Cámara como de cualquiera de los asturianos que están fuera. Y a esto precisamente me refería antes cuando decía que conforma el patrimonio industrial asturiano independientemente de su titularidad, porque hay que entender que la importancia que tuvo la fábrica de armas en Oviedo en la conformación de la ciudad y como vestigio material y también inmaterial, usted ha hecho referencia, de una forma de economía, de una serie de prácticas sociales, etcétera, es fundamental. Y eso no depende de quién ostente la titularidad, sino de dónde se ubica y en qué contexto se genera el bien patrimonial. Es un buen ejemplo, usted ha aludido, por ejemplo, de que ha dicho que se ha iniciado el expediente para incluir la fábrica de armas en el inventario del patrimonio cultural de Asturias e inmediatamente después ha hecho referencia al carácter de protección integral que tienen 4 de sus naves al estar incluidas en el catálogo urbanístico, 5, al estar incluidas en el catálogo urbanístico de Oviedo. Aquí está el problema que le decía y es un buen ejemplo. No hay una coordinación, no ha habido una coordinación entre la conformación del IPCA y los catálogos urbanísticos. Ese proceso que debía ser bidireccional, un marco genérico en el que insertar o al que derivar todos los bienes que desde los catálogos urbanísticos se consideraran de especial relevancia, pero que no tuvieran la consideración o entidad suficiente para meterlos en una declaración BIC, tenían que haber ido al IPCA y no está. No es una cuestión de protección integral. Por ejemplo, todo el entorno de la fábrica de armas debería estar protegida, aunque fuera con carácter ambiental, por parte del Principado de Asturias, con carácter absolutamente prioritario. Y no solo sus valores materiales, sino también los inmateriales. Y en ello entra el archivo, que ha sido objeto de actualidad estos días, pero que es una parte más de lo que supone la fábrica de armas para la ciudad de Oviedo, para la conformación de la identidad ovetense y para entender cómo se ha desarrollado la ciudad y cómo se ha conformado el urbanismo ovetense e, insisto, muchas de las formas de sociabilidad que a día de hoy siguen persistiendo en la ciudad, desde el punto de vista, sin ir más lejos, por ejemplo, del ocio. Cómo se organiza todo el ocio a través de los obreros de la fábrica de armas de Oviedo. Estoy absolutamente de acuerdo con usted, como no puede ser de otra forma, en la importancia del patrimonio industrial como seña de identidad. Y es precisamente porque nos habla no solo de la historia, sino de la identidad asturiana, porque tiene que ser un objetivo prioritario de su gobierno. El patrimonio industrial asturiano supone no solo uno de los conjuntos más industriales de España, como usted ha dicho, sino un referente internacional a nivel europeo en lo que en materia industrial se refiere. La pena es que no ha sido un referente en cuanto a su gestión y a su protección. Un ejemplo se debatió, por ejemplo, en esta Cámara hace poco y se debate desde un punto de vista en el que su consejería nunca ha tenido voz. Y es, por ejemplo, el caso de la ciudad de Perlora. Es una de las 3 ciudades sindicales, una de las únicas 3 ciudades sindicales que se desarrollaron en España en época franquista. La otra es Marbella y la otra Ciudad Repós en Tarragona. Es un entorno que debería gozar de protección por parte de la Consejería, que forma parte además de registros internacionales subvencionados, por cierto, con fondos europeos de los que participan fundaciones como Docomomo Ibérico. Aquí hay un problema y es la falta de integración de los diferentes catálogos. Cuando uno afronta la elaboración de un catálogo urbanístico y como premisa fundamental en la ley, lo que le dice es en la ley y en el TRUETA, ¿vale? Derivado de la Consejería de Ordenación de la Consejería de Ordenación de Territorio, competente con el nombre que tenga en cada época. Y lo que le dice es que tiene que volcar de forma obligatoria en el catálogo urbanístico los bienes contenidos en el IPCA, y en el IPCA lo que encontramos es una absoluta desactualización y además unos criterios que no son los mismos que se aplican a los catálogos urbanísticos, porque la metodología de los catálogos la deciden las empresas que lo hacen. Es evidente que tenemos un problema. Usted ha mencionado uno concreto en relación a una demanda de información que yo le hacía respecto al archivo de la fábrica de armas. Es un tema, entiendo, que es demasiado extenso, quizás, para tratar en una interpelación como esta, pero sí que me gustaría que tomara en consideración algunas de las apreciaciones que le hemos hecho relativas sobre todo a las herramientas de gestión, porque hasta que no tengamos herramientas de gestión actualizadas e integradas, va a ser imposible plantear ningún objetivo,
también sistematizado en cuanto al patrimonio industrial asturiano. Y es un problema transversal que afecta al conjunto del patrimonio cultural. No es que no exista un plan director de patrimonio cultural, es que no lo puede haber a día de hoy. Y no lo puede haber porque las principales herramientas de gestión que establece la ley no se han acometido su elaboración, no se ha acometido su actualización. Usted me habla de 33 expedientes que están actualmente en proceso de inclusión en el IPCA. Pero, ¿qué pasó con el Registro General, por ejemplo, de Patrimonio Cultural que se puso en marcha y que precisamente lo que pretendía era la integración de todo lo que hasta aquel entonces había sido fruto de la más absoluta dispersión? Señoría, vaya concluyendo. Es una iniciativa que era muy positiva, que tenía fallos también, porque el volcado de los datos de los catálogos urbanísticos no es posible, precisamente porque los ítems de las bases de datos son diferentes, pero la unificación de las fichas de los catálogos urbanísticos es fundamental. Y hasta que no se haga esto y hasta que no se actualice el registro general, hasta que no tengamos el IPCA en condiciones, va a ser imposible afrontar con seriedad, sistematicidad y rigor cualquier política pública en relación a la protección, conservación y difusión también del patrimonio industrial. Siento la extensión. Muchas gracias.